Los ingresos no autorizados de sujetos armados que amenazan a estudiantes en clases virtuales podrían ser catalogados como terrorismo e intimidación. ¡Atención! Varios sectores de Guayaquil se verán afectados por cortes de agua programados durante los próximos días. Ocho de la mañana con 1 minuto, amigos. Muy buenos días. Momento de retomar las noticias de la comunidad en este jueves 18 de enero de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Valeria, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días. Así es, arrancamos de inmediato con la información y con algo que definitivamente ha llamado la atención y ha indignado a, sobre todo, quienes han estado detrás de estos casos sensibles, como lo ha sido, pues, a raíz de la pandemia con la venta de medicamentos y demás, porque el fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles en la calle principal de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil. Hay conmoción nacional por este hecho. Esta mañana se informó de la detención de 2 personas presuntamente implicadas en el caso. Otra vez una escena del crimen durante el día y en pleno estado de excepción. La víctima es el fiscal César Suárez, quien fue asesinado la tarde de este miércoles pasado de las 13:30, mientras transitaba en su vehículo por la avenida del Bombero al noroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el agente fiscal salía de su vivienda que queda cerca de la PJ cuando ya era seguido por 4 antisociales. Suárez continuó por la conexión de la Rodríguez Bonín y entró en la avenida del Bombero para dirigirse hacia el Albán Borja. Pero a la altura de un supermercado, 3 hombres en un vehículo color negro lo interceptaron para dispararle por al menos 20 ocasiones. Una de las balas, que era de fusil, perforó un órgano vital del servidor público, provocándole la muerte inmediata. Hasta el punto llegó agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el lugar, así como también criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿De quién es ese carro? Minutos después se conoció que en Colinas de la Alborada, a 20 minutos de la escena del crimen, se reportaba un vehículo incinerado, el mismo que habría sido utilizado para cometer el crimen. Se conoce que los delincuentes, luego de abandonar el automotor, se subieron a unas motocicletas y luego a un taxi para despistar a las autoridades. Familiares y colegas del fiscal César Suárez, que también llegaron al lugar consternados, aseguraron que temen por su vida y esperan que este caso no quede en impunidad. Por supuesto, siempre todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluido nuestro compañero. Durante el día, el fiscal César Suárez tenía agendado 2 audiencias, entre ellas una durante la mañana ligada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y la segunda en horas de la tarde por narcotráfico, a la que no logró presentarse por este mortal hecho. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que el asesinato de César Suárez es una respuesta al trabajo que realizan las autoridades desde la justicia. Salazar pidió a la Judicatura que las audiencias sean telemáticas para precautelar la seguridad de los funcionarios. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha.
El pronunciamiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pero también la Fiscalía General del Estado anunció que abrirá una investigación en contra de José Serrano, exministro del Interior del régimen de Rafael Correa, por presunta difusión de información reservada sobre temas sensibles. El anuncio se da después de que Serrano, quien reside fuera del país, divulgara datos relacionados con el asesinato del fiscal Suárez. En su cuenta de la red social X, Serrano aseguró haber sido informado antes de que sicarios lo acribillaran. No es la primera vez que el exministro del Interior del correísmo, José Serrano, publica en su cuenta de X, antes Twitter, información reservada sobre temas sensibles. Lo ha hecho antes con la muerte de Villavicencio, lo ha hecho antes con la fuga de alias Fito y lo hace ahora con el asesinato del fiscal César Suárez, un tema que va a ser investigado por la Fiscalía General del Estado, que se pregunta lo que muchos ecuatorianos también lo hacen. ¿Cómo accede a esta información una persona que está fuera del país, pero que seguramente todavía mantiene una red de información dentro del Ecuador? Que se averigüe, que se esclarezca. 8 de la mañana con 7 minutos. Más temprano esta mañana se difundió la noticia de que se logró la detención de 2 implicados en el asesinato del fiscal Suárez, y esto lo informó el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, en su cuenta de X. La captura se dio tras diligencias investigativas que permitieron identificar la participación de estos 2 sujetos. Entre los indicios, ustedes ven en las imágenes, hay un fusil, 2 pistolas, alimentadoras y 2 vehículos, además de vestimenta de diferentes entidades. Una de ellas usted la puede también identificar muy bien en la imagen que verá en los próximos segundos, que corresponde a la Autoridad de Tránsito Municipal. Mire usted el arsenal que fue encontrado en el poder de estos sujetos: un rifle de asalto, 2 revólveres, municiones. Ahí vemos el uniforme al que tú hacías mención, Valerie, un tema que tiene que ser aclarado de forma oportuna en el marco de estas investigaciones. Estos 2 sujetos serían los presuntos responsables del asesinato del fiscal César Suárez, pero las investigaciones, nuevamente, no deben quedar solamente ahí, debe encontrarse el hilo que permita llegar a los autores intelectuales de esta muerte, que ocurre en medio de un estado de excepción, en medio de un decreto de conflicto armado interno, mientras la Fiscalía emprende acciones y la Fuerza Pública también para combatir a esas organizaciones criminales que desde su despacho, el doctor Suárez también lo hizo durante por lo menos una década en la Fiscalía. Efectivamente, y tras el asesinato, pues las dependencias judiciales de Guayaquil cerraron sus puertas. Sí, la corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil durante la pandemia, el caso del desfalco al ISPOL. Por ejemplo, recientemente la incursión armada en TC Televisión constan en la lista de casos investigados por el fiscal César Suárez. Hay un ambiente de consternación e indignación por lo sucedido. Rabia, dolor, pero también silencio. Así estuvieron los exteriores de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil, donde César Suárez trabajó por años. No fueron pocos los casos que pasaron por el despacho del fiscal César Suárez Pilay, oriundo de Paján, provincia de Manabí. Uno de los últimos, la incursión armada de un grupo de terroristas en TC Televisión hace apenas una semana. En este caso fue el encargado de calificar la flagrancia. Formaba parte de la oficina de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional y desde hace no mucho despachaba desde las instalaciones de la Policía Judicial, muy cerca de donde la tarde de este miércoles fue asesinado. El caso ISPOL de Cebales, Citadel, que por cuerdas separadas abordan el desfalco de los fondos de la Seguridad Social de la Policía, fue también otro de los temas investigados por el fiscal. Sin olvidar varias investigaciones sobre contratos para la adquisición de medicinas, insumos y equipos en hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en tiempos de pandemia. Y ahí el blanco de sus investigaciones, la red de Daniel Salcedo Bonilla y otros. Entre estos, la venta de medicamentos del Hospital del Guasmo. Álvaro Ponce, detenido este martes junto a Daniel Salcedo en Panamá, fue uno de los procesados por delincuencia organizada y peculado. Otros de los casos que llevó como parte de la Fiscalía especializada en temas de administración pública fueron el alquiler del edificio del Colegio de Abogados en Guayaquil por parte de la Corte Constitucional durante el régimen de Rafael Correa. Investigó también al actual presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or,
por presunta defraudación tributaria, en un caso en el que terminó sobreseído, y al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por asociación ilícita, quien fue sentenciado. Su carrera profesional en la Fiscalía, que ha condenado este crimen, data de hace más de una década. Yo me niego a romantizar lo que ha ocurrido. Muchos en sus redes, embargados por el dolor, hablan de la partida del doctor Suárez, cuando no se trató de un fallecimiento fortuito. Lo asesinaron, lo hicieron partir. Entiéndase. Pienso en sus familiares, pienso en sus compañeros, pienso en la sociedad ecuatoriana que ve absorta como una persona que había plantado cara a diferentes investigaciones sensibles termina asesinado por sujetos en Guayaquil, cuando estaba en horas laborables, cuando estaba yendo a un trabajo. Paz en la tumba del doctor César Suárez Pillay, pero justicia también para su familia. Que este caso no quede en la impunidad, que sirva como un punto de partida para que la Fiscalía y la Fuerza Pública no retrocedan en su combate al crimen organizado, sino que acentúe y perfeccione su trabajo, pues este cuenta con el apoyo de la ciudadanía entera. Las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar otros temas y vamos a exteriores, porque miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizaron una nueva intervención en el interior de la cárcel regional. Esto con el objetivo de encontrar armas, municiones y explosivos. Ricardo Alcíbar está en los exteriores de este recinto penitenciario para darnos más detalles. Preguntarte si ya hay primeros resultados de lo que ha sido esa intervención. Compañero. Hola Carlos, Valerie, televidentes, así es, estamos y continuamos aún en los exteriores de la cárcel regional. Hasta el momento las autoridades tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional no se han pronunciado con respecto a resultados. Lo que sí hemos evidenciado es que los militares han estado incluso en la parte superior de los techos revisando cada rincón de la cárcel regional. También no sé si podemos hacer la toma en la parte de arriba, hay elementos de aeropolicial y también helicópteros de las Fuerzas Armadas dando vueltas justamente en el perímetro de la cárcel regional y han avanzado también hasta la penitenciaría del Litoral. Se ve fuerte movimiento en este punto donde al menos 2.000 uniformados entre miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional arribaron hacia este complejo carcelario desde las 5 de la mañana y hasta hace poco siguieron entrando miembros de las Fuerzas Armadas al interior de este complejo carcelario. Son al menos 15 camiones que han llegado hasta la vía Daule para que los miembros de las Fuerzas Armadas intervengan en este punto. La ATM también se encuentra en la vía ayudando en la circulación vehicular para agilizar todo el procedimiento en este punto. Cuando llegan también agentes policiales o militares, se cierra el paso vehicular e ingresan los vehículos de los uniformados. Por ello se genera en ciertos momentos un congestionamiento vehicular considerable en el perímetro de la vía a Daule. Se conoce, según información policial, que no solamente este operativo se despliega por buscar armas, municiones, explosivos, droga al interior de este complejo carcelario, sino que también para levantar información sobre los últimos hechos violentos que se han registrado en la ciudad de Guayaquil. Y es lamentable saber de que la autoridad tiene que buscar información al interior de un centro penitenciario, donde ni siquiera debería salir una orden para cometer un crimen. Esa es información que se nos ha dado desde tempranas horas de la mañana. Aún las autoridades no han conversado con nosotros de más detalles o de a lo mejor resultados que tengan al interior de la cárcel regional. Lo que sí hemos evidenciado también es que se registra un movimiento menor en los exteriores de la penitenciaría del Litoral y aeropolicial y helicópteros también de las Fuerzas Armadas están rondando por todo este perímetro carcelario, mientras al menos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran al interior de la cárcel regional. No solamente en los pabellones, nos hemos visto en los techos, revisando cada perímetro de este complejo carcelario. Esperamos que con el pasar de los minutos o de las horas nos puedan dar mayor información de cuáles fueron los resultados que recabaron en este punto. Carlos, Valerie, regresamos con ustedes al estudio con más. Muy buenos días y los dejamos con Tomás. Gracias, Ricardo, por la información. Esto es lo que sucede a esta hora de la mañana, 8:15, en los exteriores de la cárcel regional del Guayas, que es una de las 3 que componen el complejo penitenciario del Guayas, el más grande del país, uno de los más violentos y el que alberga la mayor cantidad de privados de la libertad
a nivel nacional. Un contingente de al menos 1.500 militares ha ingresado desde tempranas horas de este jueves a la cárcel regional El Guayas con el objetivo de realizar un operativo de requisa. ¿Qué resultados tendrán? Habrá que estar muy pendientes. No solamente trasciende la información de un operativo más de requisa, sino también de encontrar información respecto de recientes hechos delictivos que ocurren en las calles. Y creo que ese es el fondo del asunto. Lo decíamos más temprano y lo repetimos. Especialistas en materia de seguridad dicen que es un sinsentido pensar que se pueda resolver la crisis de seguridad sin pensar en lo que sucede en las cárceles, donde algunos criminales no están rehabilitándose, donde algunos han convertido este espacio en su centro de mando, donde se ordenan operaciones de secuestro, de extorsión y de asesinato en los exteriores. No se entiende cómo al momento siguen comunicados. Sabemos que las organizaciones delictivas amenazan al director de turno para apagar los inhibidores, pero había soluciones prácticas, que por ejemplo las ha planteado el propio presidente de la República, Daniel Noboa. Ha dicho, quitémosle los enchufes para que no tengan cómo cargar los celulares, no pueden estar tan a disposición de ellos. Me parece que es una medida práctica, entonces hágalo, señor presidente, porque esta crisis de seguridad tiene que ser atendida en simultáneo, en las cárceles y en las calles. Tú lo has dicho muy bien, mientras se siga teniendo este contacto de las cárceles del país con el exterior, lamentablemente esta ola delictiva no va a parar, así que efectivamente estaremos muy atentos a los resultados que puedan arrojar esta intervención que ha hecho tanto militares con la Policía Nacional desde muy temprano en el recinto carcelario. Y es lo esperado, porque si revisamos días atrás se intervino también en la cárcel de Turi, de Cotopaxi, de Machala, de Loja, de Esmeraldas en el marco del conflicto armado interno que se ha declarado en el país. Sabemos que muchas de las organizaciones delictivas que han sido catalogadas de terroristas y por ende objetivos militares operan en pabellones enteros en las cárceles del país. Ahí donde la clasificación oficial del Estado es mínima, mediana y máxima seguridad, hay el pabellón de tal organización o de cual organización. Y eso no puede pasar en un Estado de derecho. 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos exteriores y vamos a la capital, porque Daniel Salcedo Bonilla, uno de los procesados en el caso Metástasis por delincuencia organizada, llegó esta madrugada a Ecuador tras ser capturado en Panamá. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro compañero Paul Coello, quien se encuentra en la cárcel 4 en el norte de Quito, para que nos cuente cómo se ha desarrollado el traslado de Daniel Salcedo. Paul, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Así es, seguimos nosotros acá en la cárcel 4, ubicado en el norte de la capital, específicamente en el sector del Condado, donde se encuentra recluido Daniel Salcedo Bonilla. Comentarles un poco cómo se ha llevado a cabo este proceso de traslado. De lo que conocemos y según nos ha manifestado la Policía Nacional, el vuelo desde Panamá salió a las 4:30 de la tarde. Posteriormente hizo escala en Medellín, Colombia, y de Medellín, Colombia, salió acá a la capital del Ecuador. El vuelo llegó acá al país a las 11:40 de la noche y se realizó en medio de un fuerte resguardo policial. Daniel Salcedo Bonilla, junto con las autoridades policiales, viajaron en un vuelo charter y no comercial por temas precisamente de seguridad. Posteriormente, después del aeropuerto, en donde se le leyeron los derechos, fue llevado hacia la Corte Nacional de Justicia para un proceso legal que duró aproximadamente 3 horas. Posteriormente le llevaron hasta la unidad de flagrancia para realizarle los exámenes médicos correspondientes y garantizar que el ciudadano ingrese hasta este centro carcelario en buen estado de salud. Como pueden ver en imágenes, en estos momentos en la parte externa de este centro penitenciario hay un fuerte resguardo policial. En esta cárcel fue llevado precisamente a esta cárcel conjuntamente con el ex director del hospital Guasmo Sur, quien también es investigado por otro caso, en este caso por la venta de insumos y medicinas en hospitales de Guayaquil por temas de seguridad. Aquí también se encuentra recluido el presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura, están también policías y otros políticos, y como les mencionamos, por temas de seguridad fue trasladado a este centro penitenciario. Sin embargo, nosotros tenemos un extracto de lo que manifestó la noche de ayer el director de investigaciones de la Policía Nacional, el general Freddy Zarzosa. Escuchemos. Es necesario indicar que el ciudadano Daniel S.
juntamente con el ciudadano Álvaro P., 2 ciudadanos ecuatorianos fueron identificados el día martes 16 en horas de la tarde en circunstancias que se encontraban movilizándose en un vehículo particular. Es así que inmediatamente individualizados e identificados fueron puestos a órdenes de la autoridad migratoria en Panamá, la misma que luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador hacia Panamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Y bien, como les indicamos, Daniel Salcedo Bonilla fue capturado y trasladado desde Panamá conjuntamente con el exdirector del hospital Guasmo Sur, quien también está investigado por otro caso, pero en este caso Daniel Salcedo Bonilla fue llevado y fue retenido por el caso Metástasis, así lo mencionó, como pueden ver en imágenes, del general Freddy Zarzosa. Acá en los exteriores de la cárcel, como ya les indicamos, hay un fuerte resguardo policial y también militar. Es probable que en las próximas horas se lleven a cabo otros procesos legales correspondientes. Quizá pueda llegar el abogado de Daniel Salcedo Bonilla y nosotros acá estaremos pendientes para contarles más detalles. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más noticias, amigos. Un excelente día para todos. Igualmente para ti, Paul, gracias por contarnos los detalles en torno a lo que ha sido pues la llegada de ambos retenidos, en este caso Daniel Salcedo también, que llegando ya a la capital fue trasladado hasta la cárcel 4 de Quito, donde deberá pues pasar ahí un tiempo. Ciertamente. Y la Corte Nacional de Justicia se pronunció respecto a este tema e informó que una vez que Daniel Salcedo llegó a Ecuador se legalizó su detención luego de verificar sus derechos constitucionales. Después se ordenó que se ha trasladado, como bien lo veíamos de la mano de Paul, a la cárcel número 4 de Quito, donde queda bajo prisión preventiva a órdenes del juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba. Es importante recordar que la solicitud de difusión roja a través de Interpol fue emitida por el caso de delincuencia organizada en el que ha sido vinculado Daniel Salcedo Bonilla en el marco del caso Metástasis, un pedido específico de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que ha causado efecto inmediato con su extradición a territorio ecuatoriano para que responda a la justicia de este país. 8 de la mañana con 23 minutos. Una pausa, amigos, pero al volver, mucha atención. Los ingresos no autorizados de sujetos armados que amenazan a estudiantes en clases virtuales podrán ser catalogados como terrorismo e intimidación. Sí, es lo que son. Además, las casas colectivas ubicadas en la calle Gómez Rendón son utilizadas como guaridas de delincuentes. En ese lugar continúa nuestro compañero Eder Cheme y nos tiene un avance a esta hora. Eder, adelante. Como una guarida de delincuentes califican los moradores y propietarios de establecimientos comerciales que viven en las cercanías. Hoy 26 regresamos para contarles, el Ministerio de Educación anunció que se extienden las clases en la modalidad no presencial, es decir, virtual a escala nacional. La virtualidad se mantendrá hasta el viernes 19 de enero, lo que quiere decir que el día lunes, de lo que se espera y si no hay ningún cambio, regresarían a las clases. Ojalá que sí sea. Fuertes medidas de seguridad se implementan en las instituciones educativas para brindarle un retorno seguro a sus estudiantes. Regreso que aún demorará, pues aunque el Ministerio de Educación había anunciado que se retomarían las clases el jueves 18 de enero, esta cartera de Estado indicó que las clases en modalidad no presencial continuarán hasta el viernes 19 de enero en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país. Es decir, las clases virtuales se mantienen hasta finalizar la semana. Hemos incluido mucho más cámaras de seguridad. Estamos en constante comunicación, una comunicación activa con el 911. Durante más de una semana, las aulas de las instituciones educativas del país han lucido así, completamente vacías, a decir de los profesores, quienes han conversado con los alumnos durante todos estos días. Ellos tienen el deseo de volver. Y una vez que los alumnos retornen, se les dará charlas de contención emocional por parte de expertos en salud mental. Esta, entre otras acciones que tomarán. Realizaremos una revisión vehicular minuciosa a todos los vehículos que ingresen.
Estos expertos en educación afirman que aunque ya se tuvo una experiencia con la virtualidad en pandemia, aún sigue siendo retador. A veces no tienen quien los ayude o los apoye. No hay nada como recibir los conocimientos con el profesor adelante. Al momento, las instituciones buscan cumplir con sus cronogramas de estudios por medio de la virtualidad y las fechas de graduaciones y término del año lectivo no se han visto modificadas. Los ingresos no autorizados de sujetos armados que amenazan a estudiantes en clases virtuales podrán ser catalogados como terrorismo e intimidación. Por supuesto, es lo que son. Las plataformas digitales cuentan con reportes que facilitarían la localización de estos delincuentes. Este es el momento exacto en que sujetos armados ingresan a una clase virtual y amenazan a los estudiantes y al docente. Según expertos informáticos, esto sucede porque existe un link comprometido, es decir, que ha sido compartido en varias ocasiones por los participantes. Hoy en día, las plataformas virtuales como Zoom poseen reportes que pueden ser descargados por los administradores, en este caso el plantel educativo. Gracias a esta información, las autoridades podrían determinar el sector de donde se conectaron los antisociales. Que nos da alguna pista de la IP, la geolocalización, el usuario, la hora de conexión. Y con esa información se la puede tomar como punto de partida para una investigación. Estos datos podrían ser facilitados siempre y cuando exista una investigación judicial. De su parte, penalistas aseguran que estos actos pueden ser catalogados como terrorismo e intimidación. Tenemos que entender siempre que el acto de terrorismo es provocar terror, ¿no?, en una población o grupo específico, y esto obviamente causa terror a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia. El delito de terrorismo se sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años, mientras que la intimidación tiene una pena de 1 a 3 años. Pero en caso de ser contra un servidor público, como son los docentes del régimen fiscal, la pena agravada puede ser de 3 a 5 años. Para evitar estos actos se recomienda crear un salón virtual en el que no solo se pueda conectar con el link enviado, sino con un código de ingreso. También se sugiere habilitar la sala de espera para que el participante no ingrese de forma directa, sin antes ser aceptado. Cuando se retomen las clases presenciales, ¿qué? Estas amenazas no son ninguna noticia para los profesores que todos los días tienen que soportar estudiantes por hacer su trabajo, amenazan hasta de muerte. Lo que se requiere, amén de las estrategias de las plataformas digitales, que son importantes sin duda, es que haya un trabajo en conjunto que hemos demandado durante años entre la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Producen información y van a llegar a estos delincuentes que amenazan en las clases virtuales y amenazan en las presenciales. Hay que sentar precedentes porque si no, esto no lo podemos permitir de ninguna forma como sociedad. Se va a convertir en la historia de todos los días. Eso no puede ser. Se habla de una inversión importante que haría el Ministerio de Educación justamente para, en teoría, dar estas garantías a los establecimientos educativos y, por supuesto, a todos los chicos que van a ir a estudiar. Pero si no hay ese trabajo en conjunto con las autoridades, en este caso Policía Nacional, de nada sirve que se invierta tanto. Entonces es importantísimo que se vaya un paso más allá, de que se haga esta investigación, de que se haga esta inteligencia para, de cierta forma, pues darles esa tranquilidad y esas garantías y seguridad a todo el estudiante, a la población estudiantil, profesores y administrativos, porque al día de hoy se encuentran completamente amenazados por estas mafias y sobre todo por quien está dentro de las aulas, que lamentablemente ya ha sido identificado también por la policía. Porque no podemos estar en este vaivén de clases virtuales presenciales cada vez que sucede este tipo de cosas. 8 de la mañana con 32 minutos ya. Le contamos que un informe señala que en el 2023 se incautaron más de 390.000 municiones en Tumbes, localidad fronteriza con Ecuador. Según la policía peruana, hay al menos 48 caminos clandestinos por donde las armas son enviadas a Ecuador. Joana Ramos tiene los detalles. ¿Qué tal? El informe de inteligencia de la policía peruana fue revelado días atrás por diario El Comercio de Perú. Y aquí lo explicamos. Para eso, ubiquémonos en la zona.
Son poco más de 1.500 kilómetros que dividen a Ecuador y Perú. Aquí, según la policía de ese país, hay más de 48 pasos clandestinos que son utilizados para el tráfico de personas, combustibles, armas y municiones. Sobre estas últimas, en el 2023 se confiscaron más de 390.000 municiones en Tumbes, un aumento del 13.000% en comparación al 2022. Otro detalle, en Tumbes, sí, a pocos minutos de Ecuador, se encontraron 9 de cada 10 municiones decomisadas en todo Perú durante el 2023. También en Tumbes aumentó el decomiso de armas de fuego, en su mayoría revólveres, escopetas y pistolas. Desde aquí, según inteligencia peruana, salen las armas y municiones hacia Huaquillas, luego Guayaquil, Quevedo, Ambato, Pena, Lago Agrio y el Putumayo antes de llegar a Colombia. Se estima que al menos el 52% de los explosivos incautados en todo Ecuador se fabrican en el Perú, siendo el Emulnor el más usado por las mafias. Gracias, Giovanna, por esta información. Y también les contamos que la evaluación de los casi 21.000 operativos realizados por las Fuerzas Armadas desde el 9 al 17 de enero dejan como resultado aproximadamente 2.000 detenidos, 55 operaciones contra grupos terroristas, entre otros datos. El accionar de funcionarios judiciales, sin embargo, pone en riesgo el trabajo de la fuerza pública, que hay varios casos que se están reportando. Mucha atención con esto. Es el grupo táctico de la Infantería de Marina. Junto con la Policía Nacional realizaron un operativo en la Ciudadela La Floresta 1, sur de Guayaquil, la noche de ayer, donde allanaron una vivienda en la que se encaletaba armas de fuego. 2 son armas largas y 7 armas cortas, entre ellas 4 pistolas y 3 revólveres. Llama también la atención la gran cantidad de munición, calibre 9 milímetros, calibre 45, calibre 40. En la acción se requisó un vehículo blindado que también era utilizado para mover armamento. Se detuvo a un sujeto quien custodiaba el armamento. Se lo identificó con el alias Orejas, líder de una peligrosa banda del sur de Guayaquil. Se cree por inteligencia que pertenece o es controlado por grupos terroristas como Tiburones y Mafia 18. En otro operativo se interceptó un vehículo negro que circulaba por la ciudad, sin placas y totalmente blindado y vidrios polarizados. Y con balizas similares a las que utiliza la Policía Nacional. Son vehículos blindados. Y dentro de los vehículos han sido ubicadas caletas. Al interior de este vehículo se encontraban 4 sujetos, uno de ellos alias Braulio, considerado como objetivo de valor intermedio por también ser cabecilla del grupo terrorista Mafia 18. Alias Braulio, al momento de ser capturado, era custodiado por su equipo de seguridad. Tenía en su posesión dinero en efectivo y armamento. Otro miembro de organización terrorista capturado dentro de las últimas 24 horas fue alias Chelo. Su captura se dio en medio de un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector de la 10 de agosto, decomisando fusiles, municiones y 7 bloques de marihuana. Frente a estas acciones, el comandante de Zona 8 advierte del trabajo de ciertos operadores de justicia que ya han dejado en libertad a miembros de otras bandas terroristas. Informa a la ciudadanía que alias Eli ya fue capturado en meses pasados y fue dejado en libertad por un juez de Quilindé, quien impuso medidas sustitutivas pese a haber incumplido medidas sustitutivas anteriores. A este hecho también se suma la liberación de varios delincuentes que fueron capturados el domingo tras atentar con explosivos en los canchones de la Policía Judicial en Vía La Costa. Pareciera que algunos operadores de justicia no vivieran en este país, o no vieran las noticias, o no hablaran con la gente que está en su entorno, porque todo el mundo ha entendido, menos ellos, que el objetivo de este momento en el país es erradicar el crimen organizado de las calles. Pero resulta que aun cuando se detiene a delincuentes con evidencia clara, con informes claros, porque ya no pueden decir que los partes están mal hechos, la policía los está haciendo bien, los entrega a la justicia, le dan medidas alternativas. No sabe que no vaya a prisión, preséntese una vez por semana ante la fiscalía. No puede salir del país. Ya y con eso, listo, ya despaché. Señores, estamos todos en el mismo barco, tratando de no naufragar en medio de la tormenta. Y hay algunos que están remando para el otro lado.
Hay algunos que han malentendido sus funciones como operadores de justicia y han entendido que tienen que operar en favor del crimen organizado. Tarifas de por medio, quizás también temor, que es otra de las realidades, o simplemente falta de empatía, indiferencia con lo que sucede. Hay una justicia especializada en materia de corrupción, los jueces anticorrupción que despachan desde Quito. Ellos están llevando los casos de terrorismo, muchos de ellos dictan o terminan dictando prisión preventiva. Y en juzgados de primer nivel de Guayaquil pasa de todo, sigue pasando de todo. Y nuevamente la puerta giratoria del delincuente entrando y saliendo casi por las mismas, haciendo que la policía diga, bueno, ¿de qué sirve nuestro trabajo? De los pocos días vemos a estos mismos delincuentes en las calles, que nos ríen en la cara, nos amenazan. ¿Quién sale en defensa de nosotros y de nuestras familias? ¿Quién sale en defensa de los fiscales, de los policías que actúan valientemente? El presidente Noboa dijo en su momento que aquellos fiscales y jueces que fallen en favor del crimen organizado iban a ser considerados parte de estas bandas terroristas. ¿Qué está pasando con ellos? Se requiere una depuración no solamente en la fuerza pública, sino sobre todo en el sistema de justicia, que le sigue debiendo mucho a la sociedad y que son parte de los responsables que hayamos tocado fondo en esta crisis. Y se ha hecho toda una investigación y trabajo de inteligencia a propósito de estas organizaciones terroristas. Y para mencionarles algunas, están Mafia 18, Tiburones y Los Lagartos, que se disputan diferentes sectores del sur de Guayaquil. Están plenamente identificados. Un equipo periodístico de 24 horas realizó un recorrido por estas zonas donde estas bandas han sembrado el terror. Esta es la avenida Raúl Clemente Huerta, calle del sur de Guayaquil, que divide a La Floresta, Siete Lagos y el norte de la cooperativa Unión de Bananeros, sectores dominados por la organización delictiva Mafia 18 Tiburones. Con el territorio de Los Lagartos, que comprende a los sectores del Guasmo Norte, Sur y Central, ambas organizaciones delictivas se disputan el territorio del sur de la urbe, protagonizando matanzas como la del pasado lunes 11 de diciembre, cuando criminales dispararon contra una casa ubicada en la cooperativa Guayaquil del Guasmo, acabando con la vida de 4 niños y su madre embarazada. Según información policial, los asesinos en este caso se habrían equivocado de domicilio, ya que el ataque era dirigido para una vivienda a territorio de Los Lagartos. La Policía Nacional está llevando las líneas investigativas y el enfrentamiento que tienen estos GDO. Pero vuelvo a insistir, lo que debemos nosotros encaminarnos es que se debe parar estos eventos colaterales y estas muertes violentas. Nosotros no podemos ir sumando que dentro de estos eventos tengamos que lamentar la muerte de personas inocentes, peor aún niños. Luego de una semana de que el gobierno decretara el conflicto armado interno en el país, Inteligencia Militar llevó a miembros de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional hasta el sector de La Floresta 1, territorio de Mafia 18. Nuestro equipo periodístico realizó en este punto un recorrido junto a la Policía del Distrito Sur. Allí pudimos constatar de que existen decenas de puertas peatonales instaladas en los callejones, que según los uniformados sirven para que los delincuentes se refugien tras estas estructuras metálicas, que también cuentan con cámara de videovigilancia y campaneros. Tanto la agrupación delictiva Mafia 18 Tiburones como Los Lagartos mantienen en zozobra a los habitantes del sur de Guayaquil, quienes prefieren no hablar ante cámaras por miedo a represalias. 8 de la mañana con 41 minutos y momento de ir a exteriores y hacemos contacto con Catalina García, quien está en el cuartel Modelo, para informarnos sobre la detención de los 2 sujetos presuntamente implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, información que fue difundida por el comandante de la policía, Esther Zapata, más temprano esta mañana. Catalina, tienes los detalles, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en los exteriores del cuartel Modelo, hasta donde fueron trasladados los 2 sujetos atrapados por agentes de inteligencia de la Policía Nacional tras el asesinato del fiscal César Suárez, que recibió varios disparos mientras circulaba con su vehículo el día de ayer en el sector de la avenida del Bombero en Ceibos. Según los agentes de la Policía Nacional, luego de este violento hecho de sangre que se registró a plena luz de la tarde, se desplegaron todas las unidades y dieron con estos 2 sujetos. Haciéndoles el seguimiento, se percatan que iban a bordo de un carro negro que luego lo incineraron en el sector de la Alborada, en el norte del puerto principal. Y estos 2 sujetos tomaron un taxi y se fueron
hacia el sector de la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil, hasta donde fueron los agentes de la Policía Nacional y lograron atraparlos. Según lo que indica la policía, hasta el momento en lo que se puede proporcionar de información, pues la investigación continúa para dar con el resto de sicarios. Estos sujetos se disfrazaron de agentes de tránsito para evitar, para controlar más bien que el fiscal que iba a bordo de su carro detener un poco la marcha de él. En ese momento se acercan estos sujetos con armas de calibre mayor, hay disparos con fusiles y también con una pistola 9 milímetros y descargaron todos los disparos que nosotros lamentablemente hemos podido evidenciar en varias gráficas presentadas en este noticiero. ¿Qué es lo que dicen las investigaciones hasta el momento? Que hay varios grupos que están siendo señalados como responsables del asesinato del fiscal César Suárez. Además, que se tiene información que el resto de sicarios que participaron en este violento hecho de sangre huyeron hacia diferentes provincias del país. No dicen con exactitud hacia qué provincias, solo tienen información, manejan ese dato que nos proporcionan para que nosotros informemos que se habrían desplegado el resto a otros puntos del país, a diferentes provincias. Sin embargo, con la captura de estos dos peligrosos sujetos que fueron atrapados la tarde de ayer por agentes de inteligencia de la Policía Nacional en el sector de la Juan Montalvo, ya se tiene algo más de información para poder dar con el resto de sujetos que participaron en el hecho de sangre asesinando al fiscal César Suárez la tarde de este miércoles en el norte del puerto principal. Momentos en que iba camino a una audiencia en Albán Borja, a una audiencia por temas de droga, por 4 toneladas de droga que fueron incautadas el año pasado en el puerto principal. Es cuando puedo informar hasta esta hora de la mañana desde los exteriores del cuartel Modelo, que está al lado de la Fiscalía, también de la Fiscalía aquí de la ciudad de Guayaquil. Nosotros vamos a tener más información de momento que la policía nos proporcione más datos para poder revelarlos en este noticiero. Hasta el momento les confirmamos que son 2 sujetos que fueron atrapados en el sector de la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. Cada uno estaba en sus casas y en la casa de cada uno es que encontraron las evidencias que nosotros hemos mostrado esta mañana, que son ese chaleco de la ATM, también un arma, las gorras y también otra chompa. Según lo que también manifiestan los agentes, es prácticamente toda una inteligencia que se montó de delincuentes para poder acabar con la vida del fiscal César Suárez. Es la información que tengo hasta el momento. Siguen con más en el estudio. Que tengan buenos días. 8 de la mañana con 46 minutos, estamos de regreso con más información y vamos nuevamente a exteriores. Los habitantes de la cooperativa Juan Montalvo denuncian ser víctimas de extorsiones y de asaltos. A esto se suma que las paredes del sector están marcadas con grafitis, en algunos casos hechos por delincuentes. Están marcando viviendas donde cobrar la vacuna. Alex Vargas está desde temprano en esta zona del norte de Guayaquil para ampliarnos la información. Compañero, adelante. Sí, buenos días, Carlos, Valerie. Un gusto saludarles también, amables televidentes que están en la expectativa de lo que damos a conocer aquí en su informativo 24 horas, 8 con 47 minutos, en un recorrido que hemos hecho. Ya es de sorprenderse, de 3 a 4 manzanas, solo 2 o 3 locales comerciales están abiertos. Y miren ustedes, al menos aquí, donde estaba la señora que vendía desayunos y almuerzos, cerrado. La señora acá que vendía los pañales desechables, cerrado. El doctor que ya tiene abierto, normalmente tenía abierto, ya prácticamente está devolviendo su establecimiento al propietario de esta edificación. El señor de la barbería, cerrado. El de la ferretería prácticamente ya no da más. ¿Y qué decir en el otro extremo? Todos los establecimientos cerrados por este asunto de la extorsión. Y desde que inició este tema del estado de excepción, mencionan ellos que no ven operativos. Y como estaban viendo y estábamos al tanto de lo que informaba nuestra compañera Catalina García, este es el sector de la Juan Montalvo, al menos donde nos hemos ubicado. Este es el punto conocido como el Pantanal de la Juan Montalvo. Por favor, la ciudadanía requiere apoyo por parte de las autoridades. Y ya vamos a mostrar lo que está una pared aquí junto a una farmacia. Terrible la situación. ¿Hasta cuándo el punto de que se sienten marginados? Veamos la siguiente nota con respecto a la problemática de las extorsiones. Veamos.
En la Juan Montalvo, quien más camina con miedo, compra lo rápido en las tiendas y con terror espera alguna unidad de transporte para movilizarse. ¿Y qué decir de los dueños de locales comerciales? Siguen pagando vacuna. La verdad que por aquí está muy conflictivo. Ajá, sí, y esa es la razón que la gente no acude. Porque en realidad la Juan Montalvo se ha puesto más peligrosa. La ciudadanía ve con buenos ojos los operativos de la policía y militares en calles y avenidas de Guayaquil. Saben que la presencia está dando resultados, por lo que piden ser tomados en cuenta. En toda la avenida principal Juan Montalvo, los negocios son visitados por extorsionadores. De lo que son los locales y todos sí nos han vacunado. Nosotros estamos con miedo a la zozobra de todos los días, a ver qué es lo que se puede hacer. Y nosotros lo único que queremos es trabajar. Tanto es el miedo que se siente en cada esquina. Los delincuentes marcan territorio, con grafitis en las paredes de los barrios. Quieren atemorizar a los moradores, como la cooperativa Carlos Magno y cooperativa Estrella de Belén. Es el 666, identificándose con el diablo. O algo quieren decir con el 66, será la marca del diablo, no sé. Entonces necesitamos que vengan los militares para que vean que tenemos protección nosotros. Veo paredes así, me ponen como, no sé, me alteran los nervios, me ponen nerviosa. Y qué decir de Adesdac, junto a Samane 7. Los pillos andan en grupos de 5. En varias calles y avenidas se dan el lujo de hacer de las suyas. Y al momento no son capturados. Por aquí no se ha visto a los militares, por aquí en la principal no. La gente de este populoso sector de la Juan Montalvo pide de urgencia estar considerada en los operativos, pues la vacuna aún se mantiene y los integrantes de las bandas no son detenidas. Y acá en este sector, como mencionábamos, el Pantanal de la Juan Montalvo, preguntábamos qué significa eso de tú y yo, BMCCJJ, y en otras paredes que están allá, acompañando de que todos estos establecimientos están cerrados. Y aquí nos atrevemos un ratito, si mi compañero Jorge Donoso, véngase para acá, esta farmacia está abierta, nos dijeron que no querían dar ningún tipo de declaraciones, véngase para acá. Miren, reales hasta la muerte les han pegado aquí al propietario y administrador de esta farmacia, y acá en la otra pared vemos la corona de los Latin King 360. Y miren, esta es otra marquita que por supuesto sería importante, por favor, personal de inteligencia de la Policía Nacional. ¿Qué significa lo de acá? Muchas personas no lo entienden, pero es la marca donde quieren ellos sembrar el terror, y son manzanas que propio de que todos estos locales ya no están abiertos, desde luego por este tema de las extorsiones. Nos atrevemos a entrar a este callejón donde muchas personas no quieren dar ningún tipo de declaraciones, pero de importancia. Quieren operativos por parte de la Policía Nacional y por supuesto ver también a personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en todas estas cooperativas para sentirse seguros, porque el comercio está muriendo en vista de las extorsiones. Compañeros. Mucha atención, porque el pedido de la ciudadanía es claro. Los vacunadores han regresado e incluso algunos quieren cobrar vacuna de forma retroactiva. Imagínese usted, cuando la policía y los militares están en las calles, esta es una afrenta a la comunidad y una afrenta al Estado ecuatoriano. A no bajar la guardia. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Y les contamos que los hechos delictivos atemorizan a los moradores y propietarios de negocios en Mucholote 2, en el norte de Guayaquil. Incluso algunos comerciantes han decidido cerrar las puertas de sus locales para evitar ser asaltados. En Mucholote 2, los dueños de negocios ya no tienen tranquilidad. Son víctimas de asaltos todos los días, como se observa en estos videos de seguridad, donde delincuentes armados irrumpieron en un local de comida rápida y despojaron de sus pertenencias a todos los clientes. Ahí fue que vinieron y entraron dos armados y robaron a los clientes y pasaron a caja también a robar. Y ahí andaban en carro. Este tipo de asaltos son recurrentes en el sector y ha generado que muchos de los locales cierren sus puertas y que otros modifiquen sus horarios para evitar ser víctimas del AMPA. De cerrar temprano, pues bueno, ya se cierra a las 8, 8:30, se abre así mismo a las 6 de la mañana. Se han hecho puertas improvisadas para poder así, por medio de ahí, atender a los clientes. Pero a este ritmo no se puede trabajar, aseguran, y aunque han instalado cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, esto no ha frenado el accionar de los delincuentes. En una hora de cobertura periodística, nuestro equipo de noticias no evidenció la presencia ni siquiera de un patrullero de la Policía Nacional. Esto a decir de los moradores y propietarios de establecimientos comerciales de Mucholote 2. Es aprovechado por los delincuentes para atacar a sus víctimas en cualquier hora del día.
Por lo general se dan en la mañana, antes de las 8 de la mañana, tipo 2:30, 1:30 de la tarde, que es hora un poco muerta en el sector a nivel comercial. Y en la noche, entre las 8 de la noche y 9:30 de la noche. En el lugar a diario merodean personas sospechosas en motos y en carros. Por eso piden la intervención de la fuerza pública. Pero pasa una moto, enseguida la gente se asusta. ¿Por qué? Porque ya ha habido ocasiones en que de esa manera han robado. Ahora solo esperan que los patrullajes en la zona se incrementen, porque se sienten acechados por la delincuencia que no da tregua, ni siquiera en pleno estado de excepción.